Bueno, quiero hablar esta mañana acerca de las marcas de una iglesia ejemplar, o el sello, eh, o las características de una iglesia ejemplar. Encontré también por allá en un comentario acerca de una iglesia modelo, pero no modelo como hoy en día los plantea la sociedad, ¿no? Porque hay muchos modelos. Si habláramos de modelo, ¿en qué piensa usted primero? Yo pienso en tres números, en tres cifras: 90, 60, 90. Algunas lo cogieron rápido, ¿no? Un modelo, algo visible, no. Pero realmente un modelo es algo ejemplar, algo a seguir, ¿cierto? Entonces no estoy hablando de un prototipo meramente físico, sino de unas características que convierten a una iglesia local o a una congregación en iglesia ejemplar. Así como cuando uno le enseñaban en la casa, usted tiene que dar ejemplo. ¿Sí o no? ¿Nos decían o no nos decían? Y creo que eso no se puede perder, porque no podemos caer en una filosofía vivamos como querramos, y mucho menos como iglesia decir cualquier cosa o andar buscando modelos equivocados. Porque a veces se piensa, uy, una iglesia ejemplar es una iglesia que tiene una gran edificación. Gloria a Dios cuando se puede tener unos edificios. Yo he ido a lugares, iglesias que tienen unos auditorios muy bonitos, espectaculares, grandes, muy bien diseñados en el tema del sonido, de muchas cosas. Pero realmente eso no es el modelo bíblico. Tampoco estoy criticando, ¿no? Entonces no podemos ir detrás de modelos o de prototipos que más bien son modelos que se van dando. Yo, por ejemplo, he estado en regiones en Colombia, en el Urabá, donde el templo es de teja de zinc y de levantado con palos de guadua y así recubierto en madera. Pero eso es un fervor allá. Ni siquiera hay energía eléctrica. Pero sacan la caja. Unos saben cuál es la caja, ¿no? El tamborcito. Y ¿cómo se llama eso? La raspa, yo no sé. Bueno. Me tocó una vez allá. Los hijos de un pastor tenían tal vez por ahí 10 y 8 añitos. Y empiezan esos niños a darle y a esto y a cantar esas canciones pentecostales. El Espíritu está aquí y empieza. Gloria a Dios, porque no podemos quedarnos con ciertos modelos. Si no es así la acústica, la alabanza o la forma del templo, no, esos son formas. Pero la Biblia sí nos habla de lo que una iglesia debe hacer, y sobre todo una iglesia ejemplar, y creo que es lo que el Señor desea para su iglesia. ¿Ven? No estoy, vuelvo, reitero, discriminando o cuestionando las formas. Formas son formas. Un pastor decía que había ido a Finlandia a una iglesia pentecostal. Una iglesia pentecostal se identifica porque tiene buena alabanza, porque todo el mundo aplaude, ¿cierto? Porque se dice aleluya, porque hay un grito de júbilo. Y bueno, y se fue para una iglesia en Finlandia, un país muy frío al norte de Europa. Y el culto pentecostal, después de que él predicó, la iglesia tan solo dijo amén. Y él decía, y es una iglesia pentecostal. Durante la predicación, durante la alabanza, simplemente escucharon un par de canciones y lo único que dijeron al final fue amén. Y ese era el avivamiento de una iglesia pentecostal. Entonces él decía, son formas, pero lo esencial, lo fundamental, la palabra del Señor nos muestra cómo debe ser una iglesia ejemplar. Vaya conmigo, por favor, a la carta de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo le escribe a esta iglesia. Pablo había fundado esta iglesia y les envía una comunicación.
En el versículo 7, antes de ir al primer punto, que vamos a leerlo desde el 6, leámoslo todo y luego lo vamos mirando paso a paso. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 10. Dice: y vosotros, escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, aleluya. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que sea Él dándonos entendimiento? Porque la palabra hay que leerla y pedir también al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de qué nos quiere hablar. Ese es el poder de la palabra. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias porque todos como pueblo hoy nos reunimos, y también los que están allí en la conectividad escuchando este mensaje, Señor. Háblanos en esta mañana por medio de tu palabra. Afirma tu palabra en nuestros corazones y que la podamos poner por práctica. No simplemente escucharla, sino vivirla, Señor, para hacer tu voluntad y que podamos ver cómo tu gloria y tu reino se establece, como cantábamos hace un momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. El versículo 7 dice: en el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo dice, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Por favor, ayúdenme allí atrás. Amén. Nombre de Jesús. Dice el versículo 7: de tal manera que habéis sido, dice versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los creyentes de Tesalónica habían sido, ¿qué? Ejemplo. ¿Ejemplo a quién? A otros creyentes. ¿De dónde? De Macedonia y Acaya. Cuando hablamos de Macedonia y Acaya, eran regiones de esta parte de Asia Menor en el Imperio Romano. Como decir la región del Urabá, la región del nordeste o el suroeste, algo similar, así, regiones. Y Pablo les dice: ustedes llegaron a ser ejemplo y modelo ¿de qué? De otros creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. O sea que realmente Pablo está diciendo: ustedes han sido ejemplares frente a lo que el Señor pide para su iglesia. La iglesia había sido una iglesia ejemplar, pero la iglesia estaba ¿en dónde? Tesalónica. Tesalónica en ese momento tenía alrededor de unos 200,000 habitantes. Era una ciudad relativamente grande para la época, ¿cierto? Pablo le escribe más o menos en el año 50 después del nacimiento de Cristo, y Tesalónica era la capital de Macedonia. Entonces era una ciudad muy importante, muy grande, pero la iglesia allí se había convertido en una iglesia ejemplar, modelo. Entonces ahí uno dice: bueno, ¿y qué hicieron para que realmente fueran ejemplares? Vamos al primer punto, ahora sí. Las 4 marcas de una iglesia ejemplar. Y la primera
es que recibe la palabra de Dios. Versículo 6 que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Haciendo qué? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Versículo 3, leámoslo también. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 es el que: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice Pablo, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Permítame hablarle un poquito de la primera marca que tenía esta iglesia y que llegó a ser ejemplo y que hoy debe inspirarnos y debe direccionarnos y motivarnos a convertirnos en una iglesia ejemplar. ¿Sabe? En la vida a veces queremos ser trabajadores ejemplares. ¿Cuántos quieren ser y han sido trabajadores ejemplares? Uy, Padre Celestial, ayúdanos. Bueno, esta es una mañana de conversión. Yo sé que el Señor nos ayuda. Qué bueno que usted en su trabajo, en lo que hace, diga: esta persona es ejemplar. Y no que digan lo contrario, qué duro. Yo espero que sea lo primero, ¿cierto? O en la casa, que digan: no, es que ese papá da ejemplo, esa mamá da ejemplo. Y no lo contrario. ¿Se da cuenta de lo importante que es ser ejemplo y poder ser un buen modelo de lo que Dios espera? La iglesia había recibido ¿qué? La palabra del Señor, porque la palabra es el fundamento de la fe. Amén. Nosotros lo que creemos, lo que proclamamos, lo que vivimos es lo que está en la bendita palabra del Señor. Por eso necesitamos escudriñarla y estudiarla. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, de emotividad, de que esto sí es fuego, de que esto sí es no sé qué, pero no tiene un fundamento en la palabra. ¿Cuánta gente? El profeta Oseas dice que el pueblo de Dios se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? La palabra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Para mí es un regalo. Para mí es un privilegio. Además que es un milagro. Bueno, no me puedo centrar a hablar solo de la palabra, pero sí quiero hacer la connotación de que ellos habían recibido ¿qué? La palabra. ¿Cuántos reciben la palabra cada vez que se disponen, cada vez que pueden? No solo aquí en las reuniones, sino también allí en casa. Por eso necesitamos crecer en una vida devocional. Necesitamos crecer en leer la palabra, en estudiarla, en preguntar. Me encanta cuando alguien llega y me dice: pastor, ¿usted me puede explicar este versículo porque no he entendido? Hace días no pasa eso, pero sí me han dicho algunos. ¿Sabe qué indica eso? Que está estudiando la palabra y que dice: bueno, no entendí esto, voy a preguntarlo. Debemos tener la confianza porque Dios también ha puesto en medio de la iglesia, ha puesto ¿qué? Maestros para enseñar. Tenemos al maestro de maestros, al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Amén. Pero hay cosas que decimos: no entiendo. Pues Dios ha puesto maestros para que podamos instruir. Pero ellos habían recibido la palabra, como dice el versículo 6, en medio de gran tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque habían recibido la palabra, no había sido un asunto fácil. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, para hablar un poquito del contexto de esta iglesia, Pablo había llevado el mensaje, había llegado a la ciudad de Tesalónica, donde había una comunidad judía muy grande. Por lo tanto, allí había una sinagoga. Y era la forma como Pablo llegaba a los lugares para predicar de Cristo. Pablo había sido un rabino, había sido un hombre instruido en la ley, había sido un hombre de la familia
de la tribu de Benjamín. Había sido un hombre preparado en la fe judaica y tenía credenciales, reconocimiento en medio de ¿qué? Pues de los judíos. Resulta que en Tesalónica había una comunidad judía muy amplia. Los judíos habían quedado dispersos en el imperio romano, primero en el imperio babilónico, persa y hasta el imperio romano. Y Tesalónica era una ciudad muy antigua donde allí había un asentamiento grande de una comunidad judía. Entonces Pablo fue a predicar ¿a dónde? A la sinagoga. Pero él ya no fue a predicar la ley. Había ido a predicar ¿a quién? A Cristo. Pero ¿cuál era la excusa para llegarles a ellos? Cristo es el Mesías prometido en la ley. Y a muchos eso no le cayó muy bien, porque querían quedarse con sus tradiciones. Sin embargo, algunos creyeron, no solo de los judíos, sino de los que habían escuchado el mensaje. Entonces al hermano Pablo le tocó irse para una casa ahí cerquita a la sinagoga, a la vuelta de la sinagoga, y empezar la iglesia. Bueno, eso no dice la Biblia que a la vuelta de la sinagoga. Exactamente no nos da el lugar estratégico para que después no digan, ahí quedaba la vuelta. Pero ¿dónde empezó la iglesia de Tesalónica? En la casa de uno de los que había creído que Jesús era el Mesías. Ahorita cantábamos tan lindo, por eso te digo mi Cristo. Cristo es todo, hermanos, y necesitamos entender que la palabra que se nos predicó, que se nos ha dado, es el evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que Cristo nos ha perdonado allí en la cruz del Calvario, nos ha dado nueva vida y podemos estar en paz con Dios. Amén. Entonces la iglesia había empezado primero con algunos que le habían escuchado a Pablo y habían salido de la sinagoga porque entendieron que su tradición no era lo que les iba a dar una vida eterna, sino que era el Mesías que Dios mismo había prometido por la palabra. Pablo no está en contra de las sinagogas. Él no llegaba a la sinagoga a decir es que ustedes, no, él llegaba a decirles, porque eso dice de la iglesia de Berea, él llegaba a decirles, ustedes conocen las escrituras, la ley de Moisés, sí, la creemos, la queremos vivir, bueno, pues allí dice que está el Mesías, ¿sabe una cosa? El Mesías es Cristo. Y entonces ahí algunos era que decían, no, yo no puedo creer que el que murió en la cruz, y ahí empezaba la controversia. Sin embargo, muchos habían creído, pero para Pablo no le fue fácil, porque cuando ellos salieron de la sinagoga y empezaron y establecieron la iglesia, ¿sabe qué hicieron los religiosos de la época? Los judíos persiguieron a Pablo, a punto que Pablo le tocó salir de la ciudad. Y ellos siguieron con la hostilidad. Dijeron, bueno, mire allá, ese grupo que salió ahora creen que en el que murió en la cruz, ¿cómo el Salvador puede morir en la cruz? Era algo que no comprendían, pero así lo dispuso el Señor, porque el Señor, el Padre, había dispuesto que Jesucristo fuera el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, con el cual solamente a través de él quita el pecado del mundo, porque eso fue Jesucristo, el Cordero inmolado. Pero los que no entendieron se volvieron opositores de eso que enseñaban. Por eso el apóstol Pablo recuerda y les dice, ustedes recibieron la palabra, pero en medio de ¿qué? De dificultad. Y ahí encontramos algo interesante. Una cosa es decir, bueno, yo escucho, yo recibo la palabra, pero saben, muchos de nosotros recibimos la palabra cuando estamos pasando dificultad, pero a pesar de eso la recibimos. Somos terreno fértil, porque la palabra es como ¿qué? Como una semilla que cae en un terreno, y esa palabra va creciendo y esa palabra va produciendo un fruto en nosotros. Amén. Recuerdo el caso de una muchacha, eso fue aquí en la ciudad de Medellín, en una iglesia. Hace unos años, como unos 8 años atrás, pero ella se había convertido antes, como unos 4 años, estamos hablando de hace 12 años. Resulta que ella había escuchado el mensaje del evangelio por un compañero en la universidad, que él era cristiano, y le compartió de la fe en medio de la universidad. Y ella creyó en el evangelio,
y empezó entonces a ir a la iglesia, se iba el muchacho. El caso es que él se la ganó para el Señor, pero también se la ganó para él porque se casaron. Entonces, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, dicen por ahí, ¿cierto? Algunos se sienten identificados. Yo he escuchado muchos casos similares. Entonces, el caso era que ella estaba muy contenta en la fe, muy contenta, muy rica. Pero cuando llegó a su casa, siendo jovencita, estando estudiando, todavía ella no trabajaba, sino estaba solo dedicada a estudiar, y le contó a sus familiares, a su papá y a su mamá. Y lo que ellos reaccionaron fue que si ella seguía en ese asunto, tenía que irse de la casa. ¿Y sabe qué pasó? Ella le tocó irse de la casa. Recibió la palabra en medio de tribulación, en medio de dificultades. Quizás algunos de nosotros nos sentimos identificados. Quizás algunos dirán, no, pues para mí no ha sido como complicado, pero a todos nos ha tocado alguna cosita cuando hemos recibido la palabra y queremos hablar, queremos caminar con el Señor. No falta que se levante a decir alguno por ahí cualquier cosa, ¿sí o no? O como en el caso de esta muchacha, que definitivamente la rechazaron en su casa. Hoy en día ya los papás ya ellos pues tienen hijos y ya los papás han sido un poco más flexibles, hasta han podido compartir algunos momentos en la iglesia. Yo los conocí, yo los veía y yo decía, Dios mío, ¿cómo en el corazón de alguien se puede gestar algo? Porque hay un rechazo al evangelio. Los de Tesalónica no les había sido fácil, pero habían recibido ¿qué? La palabra. Mire, no solo en medio de tribulación, sino que a la par, dice allí el versículo 6, ¿cómo habían recibido la palabra? Con gozo del Espíritu Santo. Porque la palabra es la verdad de Dios. ¿Y cómo debemos recibirla? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan cuando reciben una palabra? Así sea que la palabra no es una bendición, una promesa, sino una exhortación. ¿Cuántos la siguen recibiendo con gozo? Porque Dios nos corrige. Y si hay algo maravilloso de la palabra que me encanta, es que la palabra es la verdad de Dios y es la revelación de Dios. En algún momento yo tuve que verme confrontado y veía yo, es que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y yo decía, ay Señor, veamos otra cosa más bonita, te bendeciré, y bueno, sí o no, pero he aprendido a recibir la palabra con gozo. Esa es una marca, que recibimos la palabra así sea en medio de la dificultad, pero también la recibimos con el gozo del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia ejemplar recibe la palabra. Hermanos, es que esa es nuestra herencia. Hermanos, es que esa es nuestra verdad, porque mire lo que dice el versículo 3 también, el versículo 5, perdón. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, aleluya, porque la palabra de Dios es poderosa. Gloria a Dios. Yo me pongo a pensar, hermanos, en el poder de la palabra. Hebreos 11:3 dice que por la fe creemos que fue constituido el universo. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Por favor, coloquemos los Hebreos 11:3. Ese es el poder de la palabra. No es palabrería, hermanos. No es charlatanería. Cuando usted comparte el evangelio, cuando tú recibiste el evangelio, no te echaron ahí otra carreta, otro negocio. No, te hablaron del poder de la palabra, o la palabra llegó a ti con poder. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Uy, Señor, danos entendimiento. ¿Cuál es el poder de la palabra? Que hasta por la palabra fue constituido el universo. Entonces los de Tesalónica no habían recibido ahí cualquier nueva corriente, cualquier doctrina, como era de costumbre, cualquier filosofía en medio de los griegos.
era una palabra de poder, hermanos. Así como la hemos recibido, aún en medio de dificultad nos gozamos, pero recibimos una palabra de poder. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Entonces, hermanos, no es un asunto de que, ay, ¿qué me van a decir? Ay, no, es que lo que se inventó el pastor. No, yo no me he inventado nada, hermanos. Dios me constituyó en predicador de la palabra. Y siempre lo tengo que decir. Es la palabra del Señor, no mi revelación ni mi última invención. Que Dios me guarde de eso. Porque la palabra de Dios tiene poder. Mi palabra puede no valer mucho, pero la palabra de Dios en mi boca y en su boca es poderosa. Y ellos recibieron la palabra de Dios con el poder, no simplemente palabrería, sino poder en el Espíritu Santo. Y también dice allí, versículo 5 de Tesalonicenses, versículo 5 del capítulo 1, y en plena certidumbre. ¿Cómo recibieron la palabra entonces? La recibieron en medio de tribulación. Difícil, no fue fácil. Hermanos, que alguien llegue al evangelio, que alguien acepte el evangelio y se comprometa con el Señor. Les voy a dar una noticia que de pronto no es alentadora, pero es la realidad. A veces no es fácil. A veces no es fácil. Por muchas cosas que hay. El argumento es todo, las presiones. No importa cómo la recibimos, sino que nos aferremos a ella y la creamos. Eso es lo importante. Con gozo, entendiendo que la palabra es una palabra poderosa, porque es palabra de Dios. Y también la recibieron ¿cómo? Con la firme certeza, con la convicción, dice allí, en plena certidumbre. Una iglesia ejemplar recibe la palabra, así esté pasando lo que esté pasando. No estamos ajenos a muchas dificultades en la vida, en la sociedad. Eso es una realidad, hermano. Pero si nosotros atesoramos la palabra del Señor, la palabra es poderosa para ayudarnos. Pero también entendiendo que esta palabra, que esto que hemos recibido como herencia, lo debemos tener por certeza. No hay otra verdad. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, no hay otro. Por eso debemos decir, Señor, tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra se cumplirá. ¿Y cómo se llama eso? Certeza. ¿Cuántos reciben la palabra con certeza? Y con gozo, y aún en medio de dificultad, recibe siempre la palabra, amada iglesia, y los que me escuchan este mensaje. Porque la palabra es poderosa para transformarnos y para levantarnos. Esa es la primera marca de una iglesia ejemplar. La segunda marca es que la iglesia comparte esta palabra. Comparte la palabra del evangelio. Mire lo que dice allí el versículo 8. Porque partiendo de vosotros, o sea, Pablo les dice de ustedes, ha sido ¿qué? Divulgada la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que los tesalonicenses empezaron a divulgar? La palabra del Señor. El evangelio empezaron a divulgarlo. Pero mire la manera como lo divulgaron. No solo en Macedonia. Recuerde que Macedonia era no la ciudad, era la región. O sea que ya habían empezado a compartir y a llevar y a predicar la palabra por fuera de su ciudad. Era en la región. Y Acaya era otra región. Qué tremendo esta iglesia cómo se extendía. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En todo lugar donde estuvieran. Y yo digo, Señor, ayúdanos no solamente a recibir la palabra, a creerla, a entender que es poderosa, a estar firmes en ella, sino también a ¿qué? A proclamarla, a compartirla. Estos son tiempos donde necesitamos llevar el mensaje de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha necesidad en el corazón de las vidas. Y solo Cristo,
Escúchame bien, solo Cristo es la solución a cualquier problema. Parece una frase de cajón, una frase evangélica, pero es la realidad. Solo Cristo te puede ayudar en medio del caos mental, del dolor emocional, aún del dolor físico, porque el Señor es poderoso para sanar. Y no se trata pañitos de agua, se trata de que el Dios del cielo, el creador de todo, puede obrar en las vidas, pero también Él puede intervenir en cualquier área de la vida, porque usted y yo, amada iglesia, amados hermanos, hemos sido testigos que el Señor ha traído transformación y bendición a nuestra vida. Amén. Dele la gloria a Dios, un aplauso al Señor. Pero necesitamos compartir la palabra del Señor. ¿Cuál fue el mandato de Jesús, la gran comisión? Id y predicad. ¿A dónde? A todo lugar. ¿Qué hizo la iglesia de Tesalónica? Empezó a llevar el mensaje del evangelio. Yo le digo, Señor, ahorita estábamos cantando y yo decía, Señor, que tu alabanza, que el gozo de tu palabra pueda empezar a extenderse aquí en Copacabana, en los barrios, en las veredas. ¿Sabe? Aquí alrededor hay pueblos cercanos, muy cercanos, que todavía no hay una iglesia de asambleas de Dios, o realmente si hay otra iglesia, pues es muy poquito el pueblo de Dios. ¿Sabe? Hay un trabajo grande por hacer, pero necesitamos tomar la determinación de compartir la palabra. ¿Dónde podemos empezar? En los círculos cercanos. Y ya que el Señor nos vaya llevando, ya se le digo, Señor, por allá hacia el norte, tú tienes algo. Pero necesitamos empezar a ver que hay una necesidad grande de compartir la palabra del Señor. No nos quedemos solamente con lo que hemos recibido. Porque si tú con plena seguridad te afirmas en la palabra, recibes la palabra, vas a ser bendecido grandemente en todo. Pero el Señor también nos llama a que vayamos y compartamos a otros. Amén. Yo sé que ahí como que uno dice, bueno, yo hablo pasito, digo el amén porque de pronto quedo comprometido. Tenemos que volver a los tiempos de ir y llevar la palabra. Sin pena. ¿Cómo así? ¿Quién dijo que ya no podíamos salir? Porque de pronto ya pusieron un prototipo de otra corriente. No, podemos evangelizar. Necesitamos ir. Mire, esta iglesia de Tesalónica no se quedó solo ahí en Tesalónica, aunque era muy grande. 200,000 habitantes. Yo creería que es como Copacabana tiene casi 90,000, creo, más o menos. O sea, casi que el doble de Copacabana. Era una ciudad grande, ¿cierto? Pero algunos historiadores hablan de que la iglesia del primer siglo, la iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento, no eran comunidades muy grandes, no eran mega iglesias, como hoy en día hay iglesias en Colombia, en el mundo, de 40,000 creyentes, de 50,000, de 20,000. Son comunidades grandes. Pero los historiadores y los que estudian todo este tema dicen, realmente las iglesias parece ser que no eran mega iglesias, ni siquiera la de Corinto. La de Corinto allá era un asunto complejo, toda la problemática. Pero esta de Tesalónica, aunque estaba en una ciudad grande, no era una iglesia muy grande, pero ellos sí se habían dedicado ¿a qué? A compartir la palabra. No se habían quedado. Hermanos, creo que Dios nos está llamando en estos tiempos a convertirnos en una iglesia ejemplar, pero para ser una iglesia ejemplar tenemos que salir, compartir la palabra del Señor. Amén. No podemos dejar en la historia de la iglesia, en la historia patria, de ir a otros pueblos y sembrar y dar tratados o visitar familias o compartir el evangelio. No podemos quedarnos solo con esas historias que uno dice, uy, tan chévere. No, necesitamos ir y compartir. Allí donde estemos, hermanos. ¿Cuántos quieren ser una iglesia ejemplar y decir, yo quiero compartir?
Que el Señor nos ayude. En las asambleas de Dios de hace más o menos unos 4 años atrás, se propuso una visión general para el concilio a nivel mundial. Y se llama una propuesta que más adelante hablaré, pero les voy a decir MM33. De pronto alguien lo ha escuchado. ¿Qué es eso de MM33? Eso no es una fórmula mágica. Es una sigla. 2M, en romano cada M es 1000. ¿Y 2M cuántos son? 2000, qué bueno. Y 33 es el año 33. Entonces, esa sigla tiene 2 horizontes. 2033. ¿Qué sucedió qué celebraremos el año 2033? La muerte y resurrección de Cristo, porque la Biblia nos indica que más o menos Jesús era de 30 años cuando empezó el ministerio y estuvo 3 años en el ministerio y luego fue que la crucifixión y la resurrección. O sea que en el año 2033 estaremos celebrando 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo. 2 milenios ya están pasando. Pero el asunto no es para decir que vamos a celebrar, hagamos una fiesta, no. El asunto es para enfocarnos en una tarea, porque MM no solamente es 2000, es una sigla que quiere decir su mandato, ¿que cuál fue? La Gran Comisión. Su mandato, nuestra misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y llevar el evangelio. Aquí tenemos algunos hermanos que cuando se sembró aquí en este municipio iban a llevar el evangelio. Es tiempo de volver a las sendas. Es tiempo de volver a compartir el evangelio. Es tiempo de convertirnos en esa iglesia ejemplar. Mire que la iglesia de Tesalónica, Pablo tuvo que irse. No quedó el gran apóstol porque la presión de los religiosos de la época terminaron expulsándolo. Terminó exiliado Pablo. Él se fue para Berea y en cambio allí en Berea también siguieron persiguiéndolo. Y se fue para Atenas y en cambio allí también hubo persecución. Hasta que pudo reposar un poquito en Corinto. Pero él seguía haciendo la misión. Pero la iglesia que había sembrado, los que habían creído, estaban apropiados ¿de qué? De la misión, de la palabra y de la misión. Porque la palabra nos lleva ¿a qué? A la misión. Vamos a dejar una tarea el día de hoy. Leer Mateo 28. Casi. Allí están las instrucciones, la gran comisión. Y creo que aquí ellos estaban comprometidos con llevar la palabra en Macedonia y en Acaya y en todo lugar donde ellos estuvieran. Y yo creo que ese es un llamado para la iglesia de hoy. Amén. ¿Y quién es la iglesia de hoy? La iglesia de hoy no es esta edificación, no es esta fachada. La iglesia de hoy, diga, soy yo y es mi hermano y juntos tenemos que llevar la palabra donde el Señor nos lleve. Yo oro porque también hermanos que salgan y que estén en otro lugar, allí estén llevando la palabra, así sea otro país. Gracias por el entusiasmo, hermano. Yo sé que esto el Señor está trabajando. Amén, amén. Sabe, hermanos, se lo digo con todo el amor. Y yo a veces me cuestiono fuertemente, a mí también. A veces nos acomodamos mucho y no hacemos la misión del Señor. Amén. Gloria a Dios por todo lo que nos permite arreglar esta casa, tener muchas cosas, organizarnos. Pero sabe, hay una misión de parte del Señor. Y esa misión tenemos que cumplirla, hermano. Tenemos que decirle al Señor, aquí he estado, yo hice lo que tú me mandaste. ¿Y sabe por qué? No solamente y no es un miedo que tengamos que tener cuando lleguemos delante del Señor, aunque le daremos cuenta. Pero ¿sabe una cosa?
Si usted mira la sociedad, hay un mundo que está en crisis, hay un mundo que se pierde, hay un mundo en desesperanza. Y nosotros como iglesia tenemos la esperanza verdadera que es Cristo. La Biblia no dice vayan y los van a recibir o no los van a recibir. La Biblia dice vayan. Así de sencillo. Y yo me pongo a pensar a la hora de ir y de llegar a otros escenarios. Y yo le digo, Señor, ayúdame. Porque yo inmediatamente pienso en mí. Porque algún día llegaron allá a mi puerta, tocar, me hablaron. Y yo le daba vuelta y le daba vueltas. Sin embargo, un día me sucedió como el programa: también caerás. Y aquí estamos. Entonces no podemos decir, no, es que la gente, no, hermano. La gente está como usted y yo estábamos. Pero sabe, Dios toca el corazón. Dios nos hace ver que eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Pero si no hay quien vaya y comparta, ¿cómo van a escuchar? Eso es lo que dice Romanos. ¿Cómo van a aceptar a Cristo? ¿Cómo van a invocar a Cristo si no hay quien les predique? Y usted y yo, amado hermano, mi amada hermana, somos los llamados en este tiempo. Gloria a Dios por los pioneros, gloria a Dios por aquellos que hace 30, 40, 50 años que empezó un auge del evangelio en nuestro país. Caminaron, fueron señalados, lo rechazaron. Gloria a Dios porque nos inspiran. Pero ¿sabes una cosa? Ahora nos toca a nosotros. Ya los de Tesalónica cumplieron su misión. Ahora nos toca a nosotros. Yo no sé si usted puede decir, ahora me toca a mí. Dígalo, a ver. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude, porque tremendo estos cómo se empezaron a extender. La tercera característica es que hay una transformación para servir. Una iglesia ejemplar es una iglesia que se transforma para servir. Mire lo que dice el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan. Primera Tesalonicenses 1:9. Así, estamos ahí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, fueron muy amables. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para servir a quién? ¿Al pastor, al líder, a la misión? No, al Dios vivo y verdadero. Hubo una transformación en ellos. ¿Cuál fue la transformación? La transformación espiritual que el Espíritu Santo da cuando aceptamos a Cristo. Porque ellos servían ¿a quién? A los ídolos. No es desconocido que en el Imperio Romano había multitudes de ídolos. Incluso el emperador era un ídolo, era un dios. Además, demandaba casi que la máxima adoración, aunque no hubiese un decreto que dijera o un libro que dijera adorarás al César. Pero el César, que era el emperador, resulta que el César permitía que en el imperio hubiese cualquier clase de creencia, cualquier religión. Ellos no se afanaban si estaban los judíos, si estaban los gnósticos, si estaba el uno, si salía una nueva religión. A ellos no les importaba, siempre y cuando reconocieran al César o al emperador como el Sóter. El Sóter, o más bien Sóter, era una palabra en griego que quiere decir Salvador. Entonces, cuando la iglesia empezó a reconocer que Cristo, Jesús el Cristo, era el Sóter, ¿qué pasó con el imperio? Empezó a perseguir a los cristianos. Se da cuenta que había una idolatría grande, incluso al César y a muchos ídolos. Pero ¿qué hizo la iglesia de Tesalónica? Se convirtieron de los ídolos ¿a quién? A Dios. La idolatría no es algo nuevo.
Juan Calvino expresó que el corazón del hombre es una máquina de ídolos. ¿Qué hace ídolos? Puede hacer de la plata. Bueno, de ese tiempo era que la diosa no sé qué, que el dios del viento, que el dios pa' aquí, que el dios pa' allá. Puede hacer de los fenómenos naturales un ídolo porque tiene alguna fuerza. Pero todos esos son ¿qué? Ídolos. Porque solo hay un Dios verdadero. Eso dice en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces ellos recibieron el mensaje, pero también se transformaron. Dejaron los ídolos. Dejaron allí la penca de sábila. Dejaron allí tantas cosas. Dejaron allí de buscar el favor en esto, que este rieguito, que este no sé qué. Yo recuerdo porque aún en familia, eso era el rieguito ahí para el negocio y bueno, tantas cosas. Pues ¿qué termina uno aprendiendo? Poner la fe en eso. Pero ¿qué hicieron los de Tesalónica? Dejaron eso. Y la expresión dejaron eso no fue que lo guardaron allá en la mesita, mientras tanto a ver si de pronto, no, fue que le dieron la espalda, hermanos. ¿Qué hicieron los creyentes de Tesalónica? Le dieron la espalda a los ídolos. Cortaron con los ídolos. Uy, Señor, pastor, yo ya no tengo eso. Bueno, revisemos los ídolos modernos. Hay un autor que se llama Ted Tripp, es un escritor cristiano, y él habla de ídolos del corazón y habla de ídolos modernos. Porque en esta sociedad, en este mundo moderno, ya no se idolatra de pronto una imagen, sino que ya, por ejemplo, dice, es que ese cantante es él. O se idolatran acciones. No, es que para mí lo más importante es estar en forma, por eso necesito hacer 5 horas de ejercicio diario, a menos de que sea un deportista, ¿no? Profesional. Hablaba yo con una muchacha, no de aquí, no, en el seminario, y llegó un día a la clase, llegó así toda como cabizbaja y le dije yo, la veo hoy diferente, ¿qué tiene? Está como, ay, sí, pastor, es que le pasó, no he podido ir al gimnasio. Y yo, ¿y por eso usted está así? Sí, porque es que yo no puedo vivir sin el gimnasio, yo tengo que ir todos los días, yo tengo que, porque es que si no entonces me empiezo a deteriorar. Y yo le dije, qué bueno hacer ejercicio. Y algunos, bueno, me voy a incluir ahí, necesitamos un poquito de ejercicio. Es que a veces la gente es como envidiosa, que lo ve a uno y le empieza a decir, no, yo le digo, Señor, la abundancia se ve por todo lado. Y esta muchacha afanada porque no había podido ir a hacer ejercicio. Y había un autor, se llama Antonio Cruz, él escribía El culto al cuerpo. Y hoy en día estamos viendo una adoración al cuerpo. No estoy diciendo que no lo cuides, al contrario, cuidémonos, comamos saludable, durmamos bien, hagamos ejercicio. Qué rico cuando uno se puede vestir agradable, qué bueno, sobrio. Eso es bueno, hermano. Yo no estoy diciendo que el hecho de tener una fe cristiana nos lleve ahí como cuando usted era pobre y ahí como que no. Debemos ser ejemplo, pero no podemos cambiar el lugar de Dios. Los de Tesalónica dejaron los ídolos, llámese el ídolo que sea, porque aún Ted Tripp también habla que las acciones se vuelven ídolos. Hay quienes idolatran el trabajo. Uy, no es que yo sin trabajar. No, trabajar es bueno, hermano, y la Biblia dice que el que no trabaje, no coma. Y debemos ser productivos. Pero otra cosa es, no es que yo vivo por el trabajo. No, nosotros vivimos por Dios. Debemos trabajar, que es parte de la vida, pero no es un ídolo. Ellos dejaron los ídolos, y aquí está hablando precisamente de los ídolos del imperio, de tanto adoración a la diosa de la fertilidad, al dios de los truenos, bueno, todos los dioses que habían en la mitología griega y romana. Y dejaron eso, ¿para qué, hermanos? Para servir al Dios vivo. Mateo 6:24 dice que nosotros no podemos servir a dos señores.
Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando de otro ídolo. ¿Y qué hicieron los de Tesalónica? Me dedico a servir a Dios. Ahora, dedicarse a servir a Dios no era que había dejado de hacer todas sus actividades y se dedicaron solo a la iglesia. Algunos que Dios llamaba así, porque de allí empezaron a salir predicadores, empezaron a salir pastores, y digo yo, gloria a Dios, porque la tarea es muy grande, es mucha, pero los obreros son pocos, dice la Biblia. Pero aquí lo que está hablando es que dejaron toda esa creencia y toda esa fe en toda una idolatría para servir a Dios. Pero me encanta cómo Pablo escribe cómo es Dios: al Dios vivo y verdadero. Una iglesia ejemplar se transforma para servir a Dios. Y no importa, caminamos la milla de más, nos esforzamos. Señor, yo quiero servir en tu obra. ¿Qué hay que hacer? Me encanta cuando están dispuestos los hermanos para servir. Y en una cosa, en otra, porque servir no es solo coger un micrófono, hermanos. Muchas formas de servir. Servir también hacia afuera, hágale un favor a la gente. Porque a veces no me mezclo, no. Sirva también, eso será de testimonio y de impacto. Dejaron de buscar los ídolos para servir al Dios verdadero. Entonces allí hay dos cosas: transformados para servir a Dios. ¿Cuántos quieren transformarse cada día? ¿Cuántos quieren servir a Dios todas las áreas? Amén, gloria a Dios. La última marca que podemos ver allí es que una iglesia ejemplar persevera en la esperanza de Cristo. Leamos el versículo 10. Ellos habían dejado los ídolos para convertirse y servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué más? Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Algunos autores dicen que esta carta no era tan teológica como otras, pero déjeme decirle que tiene un contenido muy profundo, porque aquí nos está hablando de una enseñanza, de una doctrina que a veces se difunde o se pierde, y es la bendita esperanza, el retorno de Jesucristo por su iglesia. Amén. Yo recuerdo, yo no era creyente, yo era muy niño, tal vez todavía mi hermano no había nacido, quiere decir que tenía por ahí 8 añitos, menos de 9 años, que es la diferencia que tengo de edad con mi hermano. Y mi papá manejaba una buseta allá en Bogotá. Y había una ruta que iba hacia un centro comercial de los poquitos que había en ese entonces. Estoy hablando del año 85 por allá. Algunos dicen, eso ya es historia patria, pastor. Pero por favor no haga cuentas. Déjeme contarle la historia, porque si no usted va a decir, con razón el pastor ya está como está. Y recuerdo que esa ruta a veces mi papá nos llevaba. A veces iba mi mamá, a veces iba yo, a veces íbamos porque en ese centro comercial trabajaba mi mamá. Entonces de paso íbamos y él recogía a mi mamá. Íbamos para la casa. Pero yo recuerdo que había una canalización muy ancha por la calle 127 allá en Bogotá. Y ustedes han visto que hay canalizaciones que están revocadas o sea, no están en tierra sino con revoque, están bien canalizadas en cemento. Y ahí colocaban grafitis. Aquí yo en Medellín poco he visto eso, las canalizaciones así. Pero en ese entonces las canalizaciones estaban y habían unos letreros grandes y decía, prepárate, Cristo viene pronto, Cristo volverá. Y yo me acuerdo de esa canalización, yo no tenía conocimiento de la fe cristiana, bíblica, pero era por ese lado, me impactaba
Cristo viene pronto, Cristo, y era así grande. Y por todo lado era, ¿cuál era el mensaje? Cristo va a venir. Y yo a veces pensaba eso y a mí me daba como hasta miedo, porque yo dije, ¿qué será eso raro? Porque de todas formas hay una expectativa escatológica, es decir, en el mundo, en la sociedad, hay una expectativa de qué va a pasar, cuándo va a ser el fin del mundo, qué va a suceder si la tercera guerra mundial ya empezó, si ya salió el anticristo, y bueno, toda esta sensación escatológica, ¿sí o no? Pero ¿a qué voy? Que en ese tiempo, y aún cuando llegué a la iglesia antes del año 2000, había un mensaje muy claro para los creyentes y para todos los que escuchaban el evangelio. ¿Cuál era? Cristo viene pronto. ¿A cuánto le tocó? Pero hoy en día uno ve y uno dice, pareciera que ya no va a volver el Señor, porque por ningún lado hay un mensaje, ni en los púlpitos, ni en la enseñanza. Pareciera que ahora el evangelio fuera solo: vivamos aquí bueno, pasémosla aquí bueno, qué rico, y gloria a Dios, porque Dios sí nos bendice, hermanos. Y yo no me quejo de las bendiciones del Señor, yo cada día le doy gracias. Pero no podemos olvidar la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? Diga conmigo, que Cristo volverá pronto. ¿Usted lo cree? Pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Los de Tesalónica habían recibido la palabra, habían predicado la palabra, se habían transformado, habían dejado los ídolos y servían en la obra del Señor. Pero también dice allí tan lindo: y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar. ¿A cuánto les ha tocado esperar a alguien que estoy esperando una visita? Estoy esperando que venga no sé quién, estoy esperando. Y cuando uno está en esa actitud de espera, ¿qué pasa? Como que estoy preparándome, ¿sí o no? Como que todo esté listico. O como cuando una mujer está esperando un hijo. ¿Está esperando qué? Un día dar a luz, y está como en esa preparación. Pues la iglesia estaba esperando que Jesucristo volviera. Esperar de los cielos a Jesucristo. Hermanos, no podemos dejar a un lado lo que la palabra dice. El Señor volverá. Y debemos estar ¿qué? Preparados. Porque ¿cómo será la venida del Señor? Como el relámpago, como en un abrir y cerrar de ojos. Parpadee, por favor. Así será el asunto, rápido. Pero tenemos que estar ¿qué? Preparados. Me encanta como dice aquí, y en realidad toda la primera carta de Tesalonicenses, los 5 capítulos, que son 5, en alguna parte habla del retorno de Jesús. O sea que eso quiere decir que es una enseñanza bien establecida en la Escritura. Ahora, ¿qué dijo el Señor? El día y la hora nadie lo sabe, pero debemos estar preparados. Leamos esta cita, por favor, que me llamó la atención acerca de estar perseverando en la esperanza de Cristo. Mateo 24, 37. Y este es un tema que la iglesia debemos retomarlo. Mateo 24, desde el 36 hasta el 39. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿El día y la hora de qué? Del regreso de Jesús. Así que no se deje engañar, hermano, que le digan que es en 2 años, que es en 1 año. No sabemos. Pero eso no quiere decir que Él no volverá. Porque algunos se engañan diciendo: es que ya tengo la fecha y la hora. Anatema sea eso. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero ¿qué pasó? Dice allí, no entendieron hasta que vino el diluvio
y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Santo Dios. Versículo 35, ¿qué dijo Jesús ahí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La iglesia de Tesalónica no estaba dedicada a las cosas pasajeras, sino estaba esperando a Cristo. Y mientras esperaba a Cristo, predicaba la palabra, recibía la palabra, estaba sirviendo al Señor. Iglesia del Señor, un día el Señor volverá. Y mi esperanza, ¿sabe cuál es? Que nos podamos ver todas las caritas en el cielo. Y oro para que mi familia y muchos más podamos vernos, porque un día el Señor volverá. ¿Y sabe qué va a pasar aquí? Todo va a quedar ahí, pero nos iremos con el Señor. ¿Cuántos se preparan para irnos con el Señor? Hay algunos que dicen, uy Señor, ven rapidito porque yo no aguanto más. Dele ese aplauso al Señor. Jesús volverá. Jesús retornará por una iglesia que le espera, que se guarda. Tesalonicenses hay otro mensaje, ya lo había hablado, de la voluntad de Dios, y es que la iglesia se santifique. Ya lo hablé en algún mensaje de cuál es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos y que nos preparemos. Que podamos ser una iglesia ejemplar. Número 1, que recibimos la palabra y nos afirmamos en ella. Número 2, que compartimos las buenas noticias del Evangelio. Y que el Señor nos ayude, porque a veces como que de verdad se nos dificulta, pero es lo que el Señor nos mandó. Número 3, que podamos ser transformados para servir al Dios vivo y verdadero. Yo me gozo porque la Biblia es muy clara. El servicio en la obra de Dios no es un servicio meramente a los hombres. Es un servicio a Dios en todas las áreas. Y número 3, que perseveremos en la esperanza de Jesucristo. Amén. Porque la iglesia dice allí en versículos, también en el versículo 3, finalizando, Pablo exalta de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era la forma de esperar a Cristo? Constantemente. Y yo pensaba, Señor, ¿y si tú regresas hoy? El Señor, todo lo que está ahí por pagar, ¿qué afán? ¿Sí o no? Pero también hay un mundo que todavía falta por recibir del Señor. Pedro dice que no es que Dios haya olvidado su promesa, sino que Él se tarda para que otros puedan llegar al arrepentimiento. Pero nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? No paremos de llevar el mensaje, no paremos de orar, que seamos esa iglesia ejemplar. Yo le digo, Señor, que nuestro afán no sea los números, que nuestro afán sea la salvación de las personas. Porque a veces decimos, la iglesia es grande, es pequeña, es mediana, o yo quiero, no, es que, ¿qué quiere el Señor? La salvación para todo mundo, ¿sí o no? Eso dice en Timoteo. Pero también, ¿cuál es el mandato para la iglesia? Que hagamos la labor y que lo esperemos a Él. Pero necesitamos examinarnos y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando yo? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Y como todos los mensajes, yo le digo al Señor que no sea un mensaje bonito, un bonito mensaje más, sino que tu palabra nos lleve a vivirla. Que podamos decir, sí, necesito, como dicen por aquí, sacudirme un poquito y decir cómo estoy viviendo. Y lo primero que tenemos que examinarnos y mirar cómo estamos haciendo es qué tanto recibimos la palabra. Yo recibo la palabra, yo creo lo que tú dices. Siempre aprendí de mi pastor cuando yo era un líder, siempre aprendí. Anote los versículos y vuelva y lo lee en la casa. Anótenlos y vuelva y lo lee, para que sea la palabra confirmándole aún más
Ahí está el texto. Que podamos recibir la palabra, no importa la dificultad. Pastor, es que es difícil. Tranquilos, que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Entonces, aunque haya dificultad, el Señor está ahí. Amén. Pero que también despertemos para compartir a otros. Y Señor, a veces no es fácil. Como, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? No, háblale. Busca de Dios. Dios te puede ayudar. Dios te ama. No sé, un mensaje sencillo. No tienes que llevarle todo un sermón a una persona que está en medio de una necesidad. Ora por esa persona y Dios se glorificará. Y eso también será de testimonio para decir: oiga, sí, Dios está haciendo algo. Pero sirvamos también a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Suficiente tanto tiempo que perdimos en poco de cosas, qué sé yo, borracheras, parrandas, contiendas. Ahora sirvamos a Dios. Ahora sirvamos a Dios y esperémosle, porque Él un día regresará. Cierra tus ojos un momento y oremos, pensando cómo estamos. Señor, aquí estamos como iglesia. Y la iglesia de Tesalónica, que quedó allí registrada en la Escritura, nos muestra un ejemplo de una iglesia que tú anhelas, que tú deseas, Señor. Es el modelo que hay en la Biblia. No los modelos que hoy en día se van dando y surgen y dicen: esto es bueno, esto es malo. No, tu palabra nos enseña qué es lo que tú quieres de la iglesia. Y lo que quieres es que recibamos siempre la palabra y la recibamos con gozo, y que sea una certeza para nuestras vidas. Si quizás tú estás fallando, o más que fallando, has descuidado la palabra, dile: Señor, yo quiero cada día recibir tu palabra. Tu palabra es alimento, tu palabra es lámpara, tu palabra me guía, tu palabra es poderosa para transformarme. Pero Señor, también ayúdame a compartir a otros. Señor, que podamos ir al cercano, que podamos ir al que está en nuestro círculo, que podamos ir al que está en las veredas, en los municipios, a donde tú nos lleves, Señor. No solamente es un llamado para algunos misioneros en lo transcultural, no, es un llamado para toda la iglesia, compartir y extendernos aún más allá de nuestro círculo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque quizás se perdió ese fervor, ese entusiasmo de décadas atrás, que había un gozo de salir a compartir, que no daba pena, que orábamos, que decíamos: Señor, yo no sé, pero tú me puedes usar mis labios para hablar, que tu espíritu me dirija. Pero necesitamos ver no solamente que Dios nos llama a eso, sino que hay un mundo perdido que necesita escuchar el mensaje verdadero de esperanza, que solamente está en Cristo. Porque solo Cristo puede sanar, solo Cristo da salvación, solo Cristo es el que tiene vida eterna para cada vida. Señor, ayúdanos y que podamos servirte. Suficiente el tiempo que hemos gastado en otras cosas. Ahora que te podamos servir, habla con el Señor y dile: aquí estoy, Señor, quiero servirte, quiero hacer algo en tu obra. Ayúdame, indícame, que pueda preguntar, que pueda decir: aquí estoy, ¿qué puedo hacer?